Muchos católicos están obviamente sorprendidos con esta medida de la Santa Sede del Papa Benedicto XVI de abrir las puertas a los anglicanos, una medida que no tiene precedentes en siglos y una medida que va a tener consecuencias importantísimas en el futuro próximo. Explico un poquito el contexto y la historia para poder comprender mejor de qué se trata este evento. Como saben ustedes, en el siglo XVI, Enrique VIII, rey de Inglaterra, quiso casarse de nuevo y no logró de parte de la Iglesia Católica la nulidad de su matrimonio para volverse a casar. Gracias a Dios, la Iglesia no se la dio. Fue un episodio trágico porque uno de los más grandes imperios de la época pasó a apartarse de la Iglesia Católica. Si Inglaterra hubiera seguido siendo católica, Estados Unidos hubiera sido conquistado y evangelizado católico y muchos otros puntos del mundo, ¿no? Sin embargo, a buena hora que no se lo dio porque Enrique VIII terminó casándose 7 veces y muriendo de sífilis. Entonces, Enrique VIII quiso que la iglesia llamada anglicana fuera una iglesia que desconociera la autoridad papal, reconociera la autoridad solo del rey, pero que en todo lo demás permaneciera fiel a la tradición católica. Sacramentos, liturgia, música, celebración de la Eucaristía, ordenación de sacerdotes, ordenación de obispos, etcétera, etcétera. Esto fue así durante un tiempo, pero luego durante el reino de la hija de Enrique VIII, Isabel I, Isabel hizo un pacto con una serie de protestantes europeos que terminaron corrompiendo el anglicanismo y creando varias corrientes dentro de la llamada comunión anglicana. El hecho es que la comunión anglicana se convirtió con el tiempo en una especie de gran tienda encabezada honoríficamente y simbólicamente por el arzobispo de Canterbury, en este caso actualmente el arzobispo Rowan Williams, anglicano, ¿no? Pero que no tiene ninguna potestad tipo la del Papa, simplemente él preside litúrgicamente y convoca cada 10 años un evento que se llama la Cumbre de Lambeth, que suele ser el lugar donde se toman decisiones sobre la iglesia anglicana, que como digo es una gran tienda. Pero muchos anglicanos con el tiempo, especialmente en las últimas décadas, se fueron preguntando, bueno, ¿qué tan grande puede ser esta tienda? Y en consecuencia concluyeron que por lo menos había que tener algún tipo de fidelidad respecto de las enseñanzas bíblicas, dado que no tienen una autoridad que marque la tradición, como tenemos los católicos con el Papa. Tenía que basarse por lo menos en los principios bíblicos. Entonces, la primera gran ruptura surge cuando en una de las cumbres de Lambeth, hace unos 20 años más o menos, la Comunión Anglicana decide darle acceso a la ordenación femenina. Obviamente, 20 años después, deciden darle acceso a la ordenación episcopal femenina, o sea, ya no solo como sacerdotes, sino como obispos. Pero en el entretiempo sucede que hace unos pocos años, como saben ustedes, una de las denominaciones que está debajo de del paraguas anglicano, que es la Iglesia Episcopaliana en los Estados Unidos, decide que es, digamos, una de las ramas más liberales y que tienen como lema, digamos así, es una broma que se cuenta entre los evangélicos, que la iglesia, digamos, episcopaliana se ha convertido en una iglesia que básicamente trae tu propia cerveza y trae tu propia teología, ¿no? Y así es como termina ordenando a un sacerdote homosexual practicante como obispo de New Hampshire. Esta aceptación de la ordenación de un homosexual practicante como obispo, no solo como sacerdote, sino como obispo en la denominación episcopaliana, y luego la bendición de uniones homosexuales, determina que un grupo muy importante de anglicanos decida romper con la comunión anglicana. Y estos se llaman anglicanos tradicionales, se separan de la comunión anglicana, no reciben mucha publicidad, pero resulta que entre los miembros que se encuentran en Inglaterra, un número menor, en Irlanda, en Australia, en Nueva Zelanda y en África, suman 500.000 personas, medio millón
de anglicanos tradicionales. Hace unos 10 años estos anglicanos tradicionales comenzaron a negociar con la Iglesia Católica su paso en masa a la Iglesia Católica. Algo que la Iglesia Católica no simpatiza mucho. ¿Por qué? Porque todo paso en masa significa en alguna medida una forma no muy clara de asegurarse que cada uno de los miembros lo está haciendo porque en conciencia y en libertad realmente lo quiere hacer, y no porque simplemente otros amigos o sus autoridades se están pasando, ¿no? Entonces, la Iglesia durante estas negociaciones, la Iglesia Católica fue estableciendo una serie de principios, y estos principios incluían, primero, el bautismo que ustedes han recibido es válido porque es trinitario, es decir, son cristianos que pueden ser aceptados dentro de la Iglesia sin necesidad de ser bautizados de nuevo. En segundo lugar, tienen que hacer una profesión de fe, y esa profesión de fe significa aceptar todo lo que el catecismo de la Iglesia Católica enseña, desde la asunción de la Virgen, algo que muchos anglicanos no aceptan, la concepción inmaculada de la Virgen, que muchos anglicanos no aceptan, la autoridad papal, por supuesto, y el celibato sacerdotal para los sacerdotes católicos de rito latino. Todo esto fue aceptado por esta denominación. Y finalmente, los miembros de esta denominación, cerca de 500.000 de personas, firmaron su profesión